El santo del día, San Mateo apóstol y evangelista. Dos de los 4 evangelistas dan a San Mateo el nombre de Leví, mientras que San Marcos lo llama hijo de Alfeo. Posiblemente Leví era su nombre original y se le dio o adoptó él mismo el de Mateo, cuando se convirtió en uno de los seguidores de Jesús. Pero Alfeo, su padre, no fue el judío del mismo nombre que tuvo como hijo a Santiago el menor. Se tiene entendido que era galileo por nacimiento, y se sabe con certeza que su profesión era la de publicano, o recolector de impuestos para los romanos, un oficio que consideraban infamante los judíos, especialmente los de la secta de los fariseos, y a decir verdad, ninguno que perteneciera al sojuzgado pueblo de Israel, ni aun los galileos, los veían con buenos ojos, y nadie perdía la ocasión de despreciar o engañar a un publicano. Los judíos los aborrecían hasta el extremo de rehusar una alianza matrimonial con alguna familia que contase con un publicano entre sus miembros. Los excluían de la comunión en el culto religioso y los mantenían aparte en todos los asuntos de la sociedad civil y del comercio. Pero no hay la menor duda de que Mateo era un judío y a la vez un publicano. La historia del llamado a Mateo se relata en su propio evangelio. Jesús acababa de dejar confundidos a algunos de los escribas al volver el movimiento a un paralítico, y cuando se alejaba del lugar del milagro, vio al despreciado publicano en su caseta. Jesús se detuvo un instante y le dijo: «Sígueme», y él se levantó y le siguió. En un momento Mateo dejó todos sus intereses y sus relaciones para convertirse en discípulo del Señor y entregarse a un comercio espiritual. Es imposible suponer que antes de aquel llamado no hubiese conocido al Salvador o su doctrina, sobre todo si tenemos en cuenta que la caseta de cobros de Mateo se hallaba en Cafarnaún, donde Jesús residió durante algún tiempo, predicó y obró muchos milagros. Por todo esto se puede pensar que el publicano estaba ya preparado en cierta manera para recibir la impresión que el llamado le produjo. San Jerónimo dice que una cierta luminosidad y el aire majestuoso en el porte de nuestro divino Redentor le llegaron al alma y le atrajeron con fuerza. Pero la gran causa de su conversión fue, como observa San Beda, que aquel que le llamó exteriormente por su palabra, le impulsó interiormente al mismo tiempo por el poder invisible de su gracia. El llamado a San Mateo ocurrió en el 2.º año del ministerio público de Jesucristo, y éste le adoptó enseguida en la santa familia de los apóstoles, los jefes espirituales de su iglesia. Debe hacerse notar que mientras los otros evangelistas, cuando describen a los apóstoles por pares, colocan a Mateo antes que a Tomás, él mismo se coloca después del apóstol y además agrega a su nombre el epíteto de el publicano. Desde el momento del llamado siguió al Señor hasta el término de su vida terrenal y sin duda escribió su evangelio o breve historia de nuestro bendito Redentor a pedido de los judíos convertidos en la lengua aramea que ellos hablaban. No se sabe que Jesucristo hubiese encargado a alguno de sus discípulos que escribiese su historia o los pormenores de su doctrina, pero es un hecho que por inspiración especial del Espíritu Santo, cada uno de los 4 evangelistas emprendió la tarea de escribir uno de los 4 evangelios, que constituyen la parte más excelente de las Sagradas Escrituras, puesto que en ellos Cristo nos enseña, no por intermedio de sus profetas, sino directamente, por boca propia, la gran lección de fe y de vida, que fue su predicación, y el prototipo perfecto de santidad, que fue su vida. Se dice que San Mateo, tras de haber recogido una abundante cosecha de almas en Judea, se fue a predicar la doctrina de Cristo en las naciones de Oriente, pero nada cierto se sabe sobre ese periodo de su existencia. La Iglesia le venera también como mártir, no obstante que la fecha, el lugar y las circunstancias de su muerte se desconocen. Los padres de la Iglesia quisieron encontrar las figuras simbólicas de los 4 evangelistas en los 4 animales mencionados por Ezequiel y en el Apocalipsis de San Juan. Al propio San Juan lo representa el águila, que en las primeras líneas de su evangelio se eleva a las alturas para contemplar el panorama de la eterna generación del Verbo. El toro le corresponde a San Lucas, que inicia su evangelio con la mención del sacrificio del sacerdocio.
El león es el símbolo de San Mateo, quien explica la dignidad real de Cristo. Sin embargo, San Jerónimo y San Agustín asignan el león a San Marcos y el hombre a San Mateo, ya que éste comienza su evangelio con la humana genealogía de Jesucristo. San Mateo, apóstol y evangelista, ruega por nosotros, sea para mayor gloria de Dios.